En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Buenos días. Vamos a dar paso a la segunda jornada de los Juegos Deportivos nivel 5, Juegos Deportivos de Navarra. Ayer se realizó en la jornada de tarde y hoy continuamos con la jornada de mañana. Están pasando por aquí, por el Polideportivo de Mendillorri de Pamplona, 500 gimnastas. Esto es una fiesta de la gimnasia. Este campeonato es un campeonato mágico. Todos los años se hace a nivel escolar, que vienen gimnastas de muchísimos clubes y escuelas, donde las gimnastas se inician en estos juegos deportivos en el nivel 5 de competición. Os voy a presentar a los clubes que tanto ayer como hoy participan en este campeonato con todas sus gimnastas. Los clubes son el Club Deportivo Mendillorri, Escuela Gimnasia Rítmica Galar, Club Rítmica Tafalla, Club Natación Pamplona, Club Rítmica Alaya, Club Rítmica Aranguren, Club Rítmica Indira de Burlada, Club Rítmica Huarte Pamplona, Club La Raona, Club Rítmica Barañain, Sociedad Recreativa Anaitasuna, Unión Deportiva Chantrea, Unión Deportiva Rochapea y Club Rítmica Ansoain. Les damos muchísima suerte a todas las entrenadoras, a todas las gimnastas. Vamos a iniciar la sesión de mañana y como ya sabéis, tenemos el protocolo COVID, que es un protocolo muy exhaustivo, muy estricto, donde todas tenemos que cumplir la normativa. Y las gimnastas están continuamente, desde que entran hasta que salen al tapiz de competición, con la mascarilla puesta. Está permitido por protocolo que al salir, ahora ya vemos ya a la entrenadora del Club Rítmica Galar preparada con sus gimnastas. En ese momento les quitan la mascarilla, si quieren. Hay clubes que no se la quitan. Compiten sin mascarilla y luego, antes de salir de la zona de competición, se la tienen que volver a poner. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la competición. Les deseamos muchísima suerte a todas las gimnastas y vamos a disfrutar de una mañana ritmiquera. Buenos días. Vamos a comenzar con la competición. Categoría Prebenjamín. Actúa Club Escuela Gimnasia Galar A. Pues ahí tenemos a las gimnastas del Club Rítmica Galar. Son niñas de 5 o 6 años, están recién estrenadas en este deporte, así que ponen muchísima ilusión y les deseamos que disfruten de su primera competición.
Qué bonitas estas gimnastas con esta mexicana. Qué importante es la música, lo digo muchísimas veces a lo largo de la retransmisión. Cómo con esta música las niñas llevan los pasitos rítmicos que Susana Ursúa es la entrenadora, les ha montado, cómo aprenden las niñas a mirarse, a llevar ese ritmo en los pasitos rítmicos. Está una coreografía muy bien adaptada. Las colaboraciones y las exigencias técnicas corporales, que tiene que haber un equilibrio, un giro y un salto, se han visto perfectamente, así que muy buen trabajo. Categoría Prebenjamín, actúa Club Rítmica Huarte. Pues ahora vemos salir a estas 5 gimnastas de la categoría Prebenjamín del Club Rítmica Huarte, entrenadas por Marta Zubiri. Como salen con esa sonrisa, a ver qué tal les sale. Mucha suerte. Pues qué bien han estado estas gimnastas del Club Rítmica Huarte. Yo me fijo en desde casa yo creo que también les veréis. Las caras con las que compiten, da gusto. Una niña que no paraba de sonreír, se le ve disfrutar un montón con esa música. Hay niñas que igual son más tímidas y le siguen a ella porque tiene más alero, más seguridad en ella misma. Pero eso es trabajar en equipo. Al final, entre las 5 gimnastas se veía que estaban perfectamente coordinadas. Categoría Prebenjamín, actúa Club Escuela Gimnasia Galar B.
Ahí vemos aplaudir a la entrenadora Susana Ursúa, a sus gimnastas, cómo las niñas miran a su entrenadora, cómo están constantemente pendientes de... La entrenadora hace como gestos porque son muy pequeñitas, que te estires, estate quieta, tal. Y como todas están ahí pendientes de todas las indicaciones que se les da por parte de las entrenadoras, del día a día, cómo van entrenando y cómo aprenden a escuchar. Es que es algo... dentro de todos los deportes hay muchos valores. Aquí en la gimnasia rítmica pues trabajamos con niñas desde muy pequeñitas y cómo les enseñamos a aprender a escuchar, a que tengan paciencia, a aprender a gestionar la frustración. Bueno, es un deporte bajo mi punto de vista y yo creo que por eso lo practican tantas niñas y niños en Navarra, porque pues aparte que hay un trabajo muy importante por parte de muchísimos clubes. Navarra, ya dije también ayer, lo diré siempre, que tiene un nivel muy alto de gimnasia rítmica. Somos una federación que para ser una comunidad tan pequeña pues tenemos un nivel muy alto de gimnastas. Y lo más importante es que se trabaja, pues como estamos ahora, desde el nivel 5, que estamos ahora en esta competición. Son niñas que empiezan pues en su extraescolar del colegio o empiezan en los clubes a hacer gimnasia rítmica, nunca han competido y esta es su primera competición. Imaginaros con qué emoción ellas, sus familiares, que yo también quiero dar las gracias a todos los padres y madres, la implicación diaria que enseñáis a vuestras hijas a practicar deporte, a incorporarlo en su día a día y lo bien que les viene en esta educación. Bueno, pues ahora os comentamos, ayer ya lo explicábamos bien, que por el protocolo COVID se va a entregar las medallas por bloques y ahora se entregan las medallas. Las niñas todas tienen que llevar la mascarilla, no se pueden dar ni besos ni abrazos, se les entrega la medalla y se tienen que ir de la instalación para que continúen entrando otras gimnastas. Ainhoa os va a decir la clasificación de esta categoría. Clasificación de la categoría Prebenjamín en modalidad de conjuntos. Tercer clasificado, Club Escuela Gimnasia Galar B. Segundo clasificado, Club Rítmica Huarte. Y primer clasificado, Club Escuela Gimnasia Galar A. Tercer clasificado, Club Escuela Gimnasia Galar B. Segundo clasificado, Club Rítmica Huarte. Y primer clasificado, Club Escuela Gimnasia Galar A. Bueno, pues aquí escuchamos a Ainhoa repetirlo. Hay muchas niñas que están aquí todas nerviosas, como pendientes a ver cómo nos hemos clasificado y ni tan siquiera oían la megafonía como Ainhoa les decía su clasificación. Están súper emocionadas. Este campeonato, siempre lo diré, es un campeonato donde las niñas lo dan todo. Hay muchísima emoción. Niñas tan pequeñas que han empezado en la gimnasia rítmica y bueno, pues se les ve hoy disfrutar. Es como si fuera un final de curso, ¿no? Se les ve disfrutar después de todo el año de trabajo y más este año con lo duro que ha sido por confinamientos, porque se han parado de entrenar en algunas escuelas. Ahí vemos a las niñas saludar. Sabemos que no hay público, les damos un súper aplauso desde aquí de parte de todos vosotros que estáis en casa. Ojalá el año que viene esté otra vez la grada llena de padres, de familiares, de amigos y estas niñas ahora, bueno, pues cuando lleguen a casa recibirán ese abrazo y esa enhorabuena que se merecen.
Categoría Prebenjamín. Actúa Club Rítmica Aranguren. Pues vemos ya aparecer en el tapiz de competición a las gimnastas del Club Rítmica Aranguren. Siguen siendo categoría Prebenjamín. Son niñas entre 5 y 6 años. Dudan cómo entrar, cómo se tiran de las manos para decidirse ya, para ponerse en la posición inicial. A ver qué nos hacen estas chiquis. Qué graciosas estas niñas del Club Rítmica Aranguren. La más pequeñita, qué salero, con qué... Ahora acaba de mandar un beso. Me encanta qué naturalidad, qué espontaneidad, cómo ella dirige ahí con toda su energía y va como botando por el tapiz, ya la habéis visto. Pues es que da gusto verlas, a estas niñas disfrutar así hoy. Categoría Prebenjamín. Actúa Anaitasuna A. Pues ahí vemos como Chari Torres, la entrenadora del Club Anaitasuna, está dando las indicaciones a sus gimnastas, cómo tienen que entrar. Son niñas que estamos en esta competición, que es la primera vez, y bueno, pues impresiona. Qué bonito el principio de estas gimnastas. Vamos a verlas. What a piece of dilemma. The money supply. Please on the track. From far request me banana. Me a the girl them banana farm. Do all of them a request me banana. Till I come and them no want go home. Every one time, 2 times them want more. Till I come and them no want go home. Every 3 times, sometimes them want 4. Till I come and them no want go home. Me banana sweet. Them say they let it dance like them way. With it, crew, drop. Till I come and them no want go home. Yeah. Till I come and them no want go home. Me say we. Grab the banana and tell me it's sweet. Them say we. Say that. Me
me say they, me say they, me say they, me say they, yo. They like come and they don't want go home. With it, cool, drop. They like come and they don't want go home. Yeah. They like come and they don't want go home. With it, cool, drop. Right and here, gyal a ring off the phone. Right and here, gyal a ring off the phone. Pues un ejercicio precioso. Estas 8 gimnastas con esta edad han hecho unas corporales con mucha dificultad. Se ve que están muy bien entrenadas. Los brazos, cómo los llevan todos estirados, cómo han bajado a puente y han vuelto a subir. Esas corporales de equilibrio lo han hecho muy bien para la edad que tienen. Y pues se ve que el entrenamiento que llevan estas niñas, pues hay un gran trabajo detrás. Muy bien. Categoría Prebenjamín. Actúa Club Rítmica Tafalla. Vemos entrar ahora mismo a estas tafallesas. Qué guapas van vestidas con ese buzo azul. La vestimenta de las gimnastas, las entrenadoras, tienen un gran trabajo porque deciden con la música adaptar también el vestuario y estas niñas van muy guapas. Su un tempo di cano che dirvi non so, di Paperina col babbo passò e vide degli altri papaveri al sole brillare, lì si incantò. La papera al papero disse papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi piccando l'insalata, che cosa ci vai fatto se la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina. E tu sei piccolina, non sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino all'uscello che dirvi non so, un giorno il papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Così papaverino se n'è andato, paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Pues monísimas estas gimnastas de Tafalla. Veo, yo creo que con la de cuando llevamos muchos años en un deporte, yo ahora acabo de ver aquí una niña sobre todo que seguro que de aquí a unos años estará compitiendo a nivel mucho más alto, que acaba de empezar, pero ya se le ve pues esa tipología, esa forma de moverse, cómo coordinan los movimientos, cómo tiene esa flexibilidad y esa elegancia. Y seguro que, siempre lo diré, la base en estos juegos deportivos, la base de ahí salen las gimnastas, como vemos todos los años, gimnastas que se van formando. Desde luego que una gimnasta no se forma
en 2 años, en 3. Lleva detrás muchos años de dedicación, horas de entrenamiento y bueno, pues estas competiciones y que se enganchen las niñas y los niños a este deporte, de ahí sale luego las gimnastas campeonas, las gimnastas que representan a Navarra a nivel nacional. Clasificación de la categoría prebenjamín en modalidad de equipos. Tercer clasificado, Club Rítmica Aranguren. Segundo clasificado, Anaitasuna A. Y primer clasificado, Club Rítmica Tafalla. Pues ahí vemos la clasificación de esta categoría. Sus entrenadoras cómo les ayudan a subir al podium. Son tan pequeñitas que a algunas hasta les cuesta. Ahora salen las gimnastas de Tafalla, que han sido las campeonas en esta categoría. Qué contentas se les ve a todas. Ya veis que al podium suben con la mascarilla. No se pueden, ya lo digo, ni dar abrazos, ni dar la mano, ni los besos. Antes, bueno, pues estar en un podium era pues muchísimo más emocionante a la hora de pues esa forma de felicitar, ¿no?, a las gimnastas que suben a podium. Ahora, bueno, es más frío, pero ahí están sus entrenadoras, que ellas felices de recibir esta medalla que tanto esfuerzo les ha costado. Ya oís este ruido de fondo porque están tan contentas, están, pues eso, sin parar de hablar, sonriendo. Ahora las entrenadoras les darán la foto. Una niña ya levanta las manos saludando, como si tuviéramos aquí público. Nosotras les saludamos y les aplaudimos, ¿verdad, Ainhoa? Y bueno, pues sabemos que desde casa, mira, otra niña que levanta las manos. Ahora se van contagiando unas a otras, saben que les estáis viendo desde casa y para ellas terminar en un podio en este curso tan difícil, pues es un gran premio. Categoría prebenjamín. Actúa Club Rítmica Alaya. Vemos entrar a las gimnastas de categoría prebenjamín del Club Rítmica Alaya. Son niñas nacidas en el 2014, entrenan un día a la semana y llevan la música de Meghan Trainor. Una de las cosas que nos expresa su entrenadora es que el título de la música es "Yo me siento mejor cuando bailo". Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them
Bueno, pues esta niña llorando porque se ha hecho daño en el brazo. La verdad que son tan pequeñas y es que nos hacen mucha gracia porque lo dan todo. Una de ellas ha caído. Bueno, pues que son súper graciosas. Lo que me comentaba su entrenadora, bueno, María Ruiz es la entrenadora de este conjunto. Ella es gimnasta de primera categoría del Club Alaya y es otra de las cosas que hay que destacar, que gimnastas de altísimo nivel como luego se ponen de entrenadoras y enseñan a las niñas que empiezan, como lo que acabamos de ver. Estas niñas seguramente, seguros, su primer año, son súper pequeñitas y bueno, pues ahí está María para enseñarles como cuando ella comenzó igual hace un montón de años en la gimnasia. Y esto pues es muy bonito, la verdad. Categoría Prebenjamín. Actúa Club Rítmica Marañón. Pues vemos entrar a estas gimnastas con ese corazón. Están muy elegantes y comienza su actuación. Pues han estado graciosísimas estas gimnastas con esta música de La Sirenita. Ahí veíamos a Vega Ciegudosa, que también ella es gimnasta de primera categoría de Lagunac. Un poco al hilo de lo que estaba contando antes, pues son gimnastas de alto nivel, el máximo que se puede competir de primera categoría. Y luego ellas ya han tenido un recorrido a lo largo de su vida desde pequeñitas hasta donde han llegado, y ahora ellas son las que entrenan a niñas que se están iniciando en este deporte. Y lo que decía antes, de aquí de la base, de este nivel 5, saldrán seguramente muchas gimnastas a nivel nacional como ellas son. Categoría Prebenjamín. Actúa Anaitasuna.
Bum 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 bum. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes. But my heart goes. Así terminan este equipo del club Anaitasuna. Qué graciosas han estado. Me encanta ver a las entrenadoras, a Chari Torres y a Patricia Gutiérrez, como desde atrás hacían la misma coreografía que ellas y ellas les copiaban. Y son cosas que vosotros no se suele ver porque las entradas se esconden. Bueno, ahora no tenemos público, pero como las gimnastas siguen a las bailando lo mismo que ellas a las entrenadoras. Así la verdad que nos mantenemos en forma.
Bueno, pues estas gimnastas, este dúo, acaban de hacernos una exhibición, no entran en la competición, ya que mínimo tienen que ser 5 gimnastas para competir a nivel reglamentario, y bueno, pues les ha permitido a estas 2 niñas que no en su club no pueden formar equipo, pues hacer este dúo y que ellas puedan trabajar con esa técnica de aro y que tengan la oportunidad como todas, aunque no tengan conjunto. Clasificación de la categoría prebenjamín en modalidad de equipos. Tercer clasificado, Club Rítmica Alaya. Segundo clasificado, Anaitasuna. Y primer clasificado, Club Rítmica Barañain. Pues vemos salir a Club Alaya en tercer clasificado, como su entrenadora María Ruiz las va colocando en el podium. Han tenido un problema estas niñas en la retransmisión, se ha cortado por algún problema técnico, entonces lo van a volver a repetir para que los papás, las mamás lo podáis ver desde casa y bueno, pues que veáis lo bien y lo divertidas que son. Aquí Ainhoa y yo, ¿verdad? Estábamos disfrutando un montón viéndolas, así que no os preocupéis que las vais a volver a ver, ¿de acuerdo? De aquí a la siguiente también hacia Alaya, y ahí en medio volveréis a ver a estas niñas prebenjamines. Bueno, pues vemos cómo siguen colocándose en el podium. Ya veis que por la mañana de hoy y lo que pasó también ayer por aquí en Mendillorri son un total de 500 gimnastas. Aquí estamos viviendo pues un campeonato que os echamos en falta, el público os echamos mucho en falta, pero entre las entrenadoras, entre las que estamos aquí como Federación Navarra de Gimnasia, intentamos, bueno, pues que tengan todo el calor que se merecen y que estas niñas, bueno, pues que tengan hoy su día, que son las protagonistas de cómo cogen la medalla. No sé si le veis desde casa, cómo están emocionadas. Se oye yo creo que de fondo esa alegría en el podium de todas las niñas. Ahí como saludan para la foto que les están haciendo sus entrenadoras. Luego estas fotos os las mandarán a casa para que les veáis, tengáis un recuerdo para que las veáis cuando eran tan pequeñitas, y luego cuando pasen los años pues hace mucha ilusión verlas. Ahí todas se aplauden unas a otras, como nos estamos animando para, bueno, pues con este protocolo tan duro que llevamos, pero las emociones aquí están. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Aranguren. Bueno, pues estas gimnastas del Club Rítmica Aranguren salen con una diadema, 4 niñas con una diadema, con sus luces, qué originalidad.
y otras 4 con una diadema de unicornio. A ver qué nos realizan. De momento, la posición inicial, están guapísimas. Mucha suerte. Pues así se van las gimnastas del Club Aranguren. Han estado monísimas, súper graciosas, con un ritmo constante con esta música que Naroa Aguilar, su entrenadora, ha elegido. Una música clásica, esta polka que, bueno, pues les ha hecho a las gimnastas estar muy con mucha coordinación, con una composición de lo que siempre comentamos, de los pasitos rítmicos tan importantes en este deporte. Categoría Benjamín. Actúa Anaitasuna B. Este conjunto ahora mismo van a competir 5 gimnastas. Me acaban de comentar que de este conjunto 2 niñas están confinadas en casa, así que os mandamos un fuerte abrazo, un beso y muchísimo ánimo, ya que pues es una pena pues no poder estar aquí hoy, pero lo entendemos, nos está pasando con un montón de gimnastas. Tus compañeras os lo dedican. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get 2 fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You could use me, 'cause I still want that, baby. Ooh la la la. You're savage love. But I still want that. You're savage love. You're
Pues muy bien, ahí están recibiendo los aplausos de Ana Llorens y de Chadi Torri, que son que son las entrenadoras de estas 5 gimnastas de Anaitasuna. Han estado muy bien a nivel de ejecución, muy buena limpieza en esas corporales. El ejercicio muy completo, han hecho formaciones diferentes, unas colaboraciones entre ellas, han estado pues muy correctas, muy guapas. Clasificación de la categoría Benjamín en modalidad de equipos. Segundo clasificado, Club Rítmica Aranguren. Y primer clasificado, Anaitasuna B. Pues ya veis cómo salen estas monísimas gimnastas. Está colocándoles Naro Aguilar, la entrenadora, en el podium. Qué contentas salen, todas con su mascarilla. Ahora les vemos subir a las gimnastas de Anaitasuna, se han quedado en primera posición, y las gimnastas de Aranguren en segunda posición. Lo han hecho todas. Me encanta cómo, yo creo que les veis desde casa, ¿no? Cómo están emocionadísimas, esta niña rubita, cómo está ahí con su medalla feliz. Está siendo una jornada preciosa. Siempre este campeonato, ay, cómo se abrazan, ay, es que no lo pueden remediar. Qué espontaneidad, qué bonito. Esta jornada siempre en los Juegos Deportivos de Navarra, en este nivel, bueno, y en todos, pero para ellas es la primera vez que compiten y es súper emocionante. Lo dan todo, lo viven de una manera, pues eso, con una emoción. Ahí están las entrenadoras sacándoles fotos. Y pues un gustazo verlas. Las niñas de Anaitasuna, cómo están ahí de contentas. Y ahí Ana Llorens con ellas, acompañándolas y dirigiéndolas para que salgan de las instalaciones, ya que estamos haciéndolo, ya lo sabéis, por bloques. Entran unas niñas, compiten, se tienen que ir después de recibir su medalla, vuelven a entrar otras niñas por el protocolo que tenemos. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Alaya L. Pues aquí tenemos a estas gimnastas, van guapísimas, vestidas con esa malla, muy sencillas, pero es muy importante los toques que se ponen los complementos. Y estas niñas son del año 2012. Quiero ser como tú, Hakuna Matata, vive y deja, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás.
Sofía Lenzi. Pues precioso este ejercicio del Club Rítmica Alaya L. La canción está hecha con frases de Disney y se llama Lo que aprendí. Y lo que la entrenadora, que es Leire, lo que quiere hacer es un homenaje a todos los pequeños y las pequeñas valientes que este año lo han pasado tan mal. Yo, si algo insisto, es en estos valores que las entrenadoras educan pues, por ejemplo, como esta coreografía, ¿no? Educan a estas gimnastas a valorar las cosas, a valorar la salud, al compañerismo. La verdad que pues es muy bonito verles como acaban de hacer. Ellas se miraban, sonreían, muy bien. Categoría Prebenjamín. Actúa Club Rítmica Alaya. Bueno, pues como os hemos comentado antes, estas gimnastas de la categoría Prebenjamín ha habido un problema técnico, se ha cortado la conexión, os pedimos disculpas. Ellas ya han recibido su medalla, ya las jueces les han valorado, pero queremos que desde casa les podáis ver lo graciosas que han estado, cómo sale María Ruiz, la entrenadora, y las niñas ahí como le obedecen y lo emocionadas que están. A ver qué tal lo hacen, si os gusta. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah, better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go, you say that solo. 'Cause you listen to the music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, move to the music, the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah, better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. Pues muy bien, estas gimnastas de categoría Prebenjamín son niñas de 5 y 6 años, y estaba María Ruiz, la entrenadora, continuamente marcándoles, ellas mirándole. Esa disciplina que da la gimnasia, que las gimnastas estén atentas de su entrenadora, de las indicaciones que les da, es muy importante valorar y verlo aquí en esta competición, como todas las niñas están súper pendientes para hacerlo estupendamente de sus entrenadoras. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Alaya U. Pues continuamos ahora con la categoría Benjamín. Ahora sí que estas gimnastas están en competición. Estas niñas son del año 2013, entrenan 2 días a la semana. Llevan la música de la banda sonora original de la película Río, por eso van adaptadas de esta manera, con esas hojas y ese cinturón tan bonito de flores.
Qué bonita coreografía, qué marchosa, qué felices se les ven a las niñas. Quiero destacar que también en este conjunto está con ellas, con estas gimnastas, un chico que se llama Oñat Ocon, que no ha podido estar en la coreografía, pero que es muy importante destacar que los chicos que ya cada vez se van incorporando más en la gimnasia rítmica, cómo forman parte sin ningún problema de las coreografías, de practicar gimnasia rítmica, y bueno, pues una pena que no haya podido venir. Clasificación de la categoría Benjamín en modalidad de equipos. Segundo clasificado, Club Rítmica Alaya L. Y primer clasificado, Club Rítmica Alaya U. Pues ya vemos cómo estas gimnastas se van colocando en el podium. Los dos conjuntos del Club Rítmica Alaya. La verdad que acaban de competir, cuesta mucho cuando salen de la competición, del tapiz de competición, por el protocolo, ya lo sabéis, tienen que ponerse la mascarilla y subir al podium con la mascarilla, sin abrazos, sin besos, y por eso hacemos estos pequeños parones, porque cuesta que otra vez organizar a las niñas, las entrenadoras, están esperándoles a la salida del tapiz con las mascarillas y bueno, pues por eso hay estos pequeños parones. Y desde casa, bueno, pues sabemos que nos estáis siguiendo y que pues que tenéis mucha paciencia. Ya veis el ruido que hay de fondo, como todas las niñas están súper contentas. Ahí la entrenadora sigue colocándolas en el podium. Hasta ella se pone para la foto, todas levantan la mano, saludan. Aquí Ainhoa les aplaude, es como si y se aplauden entre ellas. Echamos mucho en falta, ya lo sabéis, al público, echan las niñas en falta pues esos aplausos que en una competición normal siempre está Mendillor y las gradas llenas, pero bueno, ellas están recibiendo todo el cariño de sus entrenadoras y de aquí por parte de la Federación Navarra de Gimnasia.
Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Alaya S. Aquí tenemos a este equipo del Rítmica Alaya. Ya veis que cómo van de coloridas, cómo van de personificadas. Y estas niñas son del 2013. La temática me hace mucha gracia, es que les estoy viendo, no saben ni por dónde entrar, cómo se van dando unas a otras. Y son tan pequeñas que pues ahora sale su entrenadora. Ahí le están obedeciendo, ya lo veis. Bueno, pues la coreografía que le han montado a estas niñas son unas muñecas que cobran vida. Les dan cuerda, ya veis que llevan ahí en la espalda, qué original. La idea de las entrenadoras es discurrir y ser muy creativas a la hora de pensar la música y los complementos. Bueno, os dejo para que veáis a estas muñecas. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. 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 Pues qué graciosas. Aquí vemos sus caritas. Yo no sé si desde casa llegáis a verles a todas o muchas niñas y quedaros con la cara de cada una. Yo me imagino que sí que cada familia sigue a su niña, pero en general todas las niñas están riéndose, bailando, disfrutando un montón. Unas se miran a otras, es que son súper espontáneas, naturales. Es una jornada en la que se disfruta de la gimnasia, es una fiesta de la gimnasia, lo que estamos viviendo entre ayer y hoy. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Alaya I. Pues estas gimnastas no deben estar preparadas. La verdad, destacar también que el Club Rítmica Alaya ha traído a este campeonato 13 conjuntos. Eso es muchísimo trabajo para las entrenadoras, un volumen muy grande de gimnastas a las que dan todos los días, durante todo el año, clases, y es de destacar tantísimo trabajo. Todas las niñas llevan
personalizada la coreografía con el vestuario, con los movimientos que las entrenadoras montan, y están haciendo un gran trabajo. Ahora ya veo desde aquí los pies de las chiquis colocadas en fila para entrar. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Alaya y... Pues ahí entran en el tapiz de competición. Estas gimnastas son del año 2012, llevan música de John Batiste. La letra nos habla de cómo tenemos que hacer un alto en nuestra locada vida y ver que al final lo que interesa es disfrutar, es compartir la vida con las personas con las que queremos compartir esta coreografía con ese mensaje, con este gran valor. Put down my alto saxophone, buck jumping down on the boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play along, playing this song till you die. Come on, come on. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Put down that pork chop and salt. We fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Now it ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Pues así saludan estas gimnastas del Club Rítmica Alaya. Estaba la entrenadora, han llegado un pelín antes al final de la música. Esto, bueno, pues las niñas tienen que aprender a escuchar la música. No pasa nada, en este nivel de competición esto no se va a penalizar. Si estuviéramos en una competición pues ya con el nivel 4-3 de juegos deportivos, esto sí se penaliza porque tiene que terminar las gimnastas con la música, sería un 0,30. En esta competición hay penalizaciones que no se hacen a las gimnastas porque estamos en un nivel en el que son para ellas su primera competición. No es tan estricto el código de puntuación con ellas. Las jueces sí que valoran la composición, cómo van vestidas, los pasitos rítmicos, cómo llevan la música, las formaciones, pero no penalizan, por ejemplo, una salida de aparato. No hay penalización, pues por lo que os acabo de comentar, de terminar sin música. Han estado muy bien, han estado muy dinámicas, pero son cositas que poco a poco pues todas las gimnastas de estos niveles tienen que aprender. Clasificación de la categoría Benjamín en modalidad de equipos. Segundo clasificado, Club Rítmica Alaya I. Primer clasificado, Club Rítmica Alaya S.
Pues ahí están entregando las medallas las entrenadoras de estos dos conjuntos de Alaya. Creo que ya escucháis desde casa la emoción que es para ella recibir esa medalla, como yo creo que ya les veis cómo botan de alegría, ese ruido de fondo que oís es que están todas felices. Es súper bonito verles cómo reaccionan. Ahí faltaba una medalla para una niña, ya se la ponen. Y ahora Maite Resano, la entrenadora del club y la coordinadora del club, está haciendo ahí esa foto de equipo. Ahí suben las manos, saludan. En realidad estos saludos van para casa. Ya sabéis que, bueno, que os echamos en falta, y así nosotras también les saludamos a ellas y reciben ese cariño que tanto se merecen. Categoría Alevín. Actúa Unión Deportiva Cultural Chantrea V. Bueno, pues desde aquí vamos a ver a este conjunto. Ya veis que están 4 niñas, la quinta, que es Andrea. Andrea, desde aquí te mandamos un beso enorme. Sabemos que te has roto el fémur, que te han operado y que estás en casa viéndonos desde aquí, así que un fuerte, fuerte abrazo y a disfrutar de tus compañeras. I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. Dedicado a ti, tus compañeras han estado guapísimas. La música que ha elegido Vicky Goñi, la entrenadora, es de Shrek, y los adornos simulan a la princesa Fiona. Aquí vemos a Vicky cómo les choca con el codo. Sabéis que hay un protocolo muy importante que cumplir. Y ahí se van con sus mascarillas.
para colocarse preparadas para recibir en el podio sus medallas. Categoría alevín. Actúa Club Escuela Gimnasia Galar. Bueno, pues entre tantas gimnastas, que son 500 las que pasan a lo largo de estos días, tenemos un poquito de todo. Hay una gimnasta aquí que se cayó de lo alto de una portería y tiene el brazo fatal. No lo tiene roto, pero está bastante dolorida. Así que mucho ánimo y es de valorar todo el trabajo que se hace. Ahí vemos cómo Sandra Pérez y Susana Ursúa, que son las entrenadoras, cómo salen las gimnastas, qué bonitas han estado. Una música muy bien elegida para ellas. Tienen esos golpes rítmicos, esas colaboraciones. Me han gustado mucho, la verdad. Categoría alevín. Actúa Unión Deportiva Cultural Chantrea G. Soy capaz. Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispas les burlarás tu sobregenio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que flashes chupaos. Solo la lámpara debe explotar. Y yo te diré, señor, ¿cómo se llama? Da igual, quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. Hey, no hay un genio tan genial. Yo soy su maître ici, un tipo servicial. Herrerita, mande, mi amo, le oigo mal. Hey, no hay un genio tan genial. Servicio 5 estrellas. Comerás mejor que ya. ¿Cuál quieres manjar? Cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un shish kebab y frutas al final? Aquí el menú lo escribes tú. Hey, no hay un genio tan genial. Que viene lo bueno, verás. Viene lo bueno. ¿Has visto algo así?
Prueba tú, ahora aprenderás otro truco más. ¡Aprende esto! Si la lámpara y yo soy, bailo y hago beatbox, por el reino que voy. Hey, no hay genio tan genial, no hay genio tan genial, no hay un genio tan genial. Hey, no hay un genio tan genial. Pues me han encantado. Ahí está Vicky Goñi, la entrenadora, aplaudiéndoles. Ha hecho la coreografía detrás de la mesa de jueces con ellas. Y qué bonitas han estado. Ese color azul de malla con la diadema a juego, muy, muy guapas. Y el manejo con la pelota, la verdad que se les incorpora ya a partir de la categoría Levin el aparato. Este año les ha tocado a esta categoría trabajar con pelota y bueno, pues es una complicación más a la hora de entrenar, no solamente con manos libres como en las categorías prebenjamines o benjamines, sino que ya en la categoría Levin, que son más mayores, se les incorpora el aparato. Y la técnica que nos acaban de enseñar estas niñas pues es muy buena, muy buen trabajo, Vicky y Juana desde el Club Chantrea. Estamos esperando a que las jueces den la nota de este último conjunto. Se va a hacer la entrega de medallas en la categoría Levin. Ya parece que están terminando de poner la última nota y saldrán estos tres equipos a recoger sus medallas tan merecidas. Clasificación de la categoría Alevín en modalidad de conjuntos. Tercer clasificado, Unión Deportiva Cultural Chantrea, V. Segundo clasificado, Club Escuela Gimnasia Galar. Y primer clasificado, Unión Deportiva Cultural Chantrea, G. Pues ahí vemos a estos tres conjuntos de la categoría Levin con pelota que han realizado su ejercicio pelota manos libres. Suben al podium estas últimas gimnastas que hemos visto del Club Chantrea. Comentaba que han tenido una ejecución muy bonita, una técnica de aparato muy variada, pero bueno, que en general los tres conjuntos que están aquí en el podium, la escuela de Galar, a mí me encanta también cómo trabaja, la limpieza del movimiento que tienen, sus entrenadoras, ahí vemos, son entrenadoras de toda la vida en la gimnasia aquí de Pamplona, Sandra Pérez y Susana Ursúa y Vicky Goñi y Juana Lizondo. Ahí se ponen también ellas, un súper aplauso, tanto para las entrenadoras como para estas niñas. Nos mandan hasta besos, se los devolvemos. Desde casa, pues que lo que más deseo es que os llegue todas estas emociones que estamos viviendo a lo largo de esta mañana.
Categoría Alevín. Actúa Club Rítmica Alaya M. Pues ahora pasamos a ver a las gimnastas del Club Rítmica Alaya. Ahora ya son 6 gimnastas, 3 pelotas y 3 manos libres. Muchísima suerte. Pues muy elegantes estas gimnastas del Club Rítmica Alaya, entrenadas por María Mendía. Ahí se saludan tanto la entrenadora como las gimnastas. Salen súper contentas. Está María repartiéndoles las mascarillas. Ya sabéis que en cuanto salen de la zona de competición se la tienen que volver a poner. Y a mí me parece que estamos cumpliendo con un protocolo y somos súper responsables de lo que estamos haciendo. Todas las gimnastas colaboran, todas las entrenadoras colaboran y nos da muchísima pena niñas que están en casa confinadas. Desde aquí os vuelvo a mandar todo nuestro apoyo desde la Asociación Navarra de Gimnasia. Sabemos que, pues que la situación está pues complicada, pero poquito a poco estamos saliendo adelante, y con este protocolo el año pasado no se pudo hacer ninguna competición de Juegos Deportivos de Navarra, y este año de esta manera, pues gracias al esfuerzo de todos, aquí estamos. Categoría Alevín. Actúa Club Rítmica Alaya. Bueno, pues como ya podéis ver, tenemos al Club Rítmica Alaya. Su temática es sobre animadoras. Están muy bien adaptadas. Vamos a ver qué nos hacen. Hello, Daddy. Hello, Mom.
sounds too. Come on, baby, let me get to you. Bad nights causing teenage blues. Get down, ladies, you got nothing to lose. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Hey, street boy, want some style? Your dead end dreams don't make you smile. I'll give you something to live for. Take you and shake you until you're core. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Cherry bomb. Pues muy bien, estas gimnastas. Queremos mandar, porque ya os habéis dado cuenta que faltaba una gimnasta. Esta gimnasta está confinada y le mandamos desde aquí un beso muy fuerte. Es de este conjunto de Alaya, a Insane. Te mandamos un beso. Te hemos echado en falta, pero sabemos que desde casa estás viéndonos y bueno, pues que entendemos que estés pasándolo un poquito ahí mal, pero que no pasa nada, que ya verás como para la próxima competición estás aquí con todas nosotras. Estamos esperando a la entrega de medallas. Ahora Ainhoa dirá la clasificación. Bueno, pues yo lo digo, Clasificación de la categoría alevín en modalidad de equipos. Segundo clasificado, Club Rítmica Alaya. Y primer clasificado, Club Rítmica Alaya M. Pues ahí están las gimnastas, ya se han puesto la mascarilla, por eso tardan tanto, terminan de competir, salen de la zona de competición, se vuelven a poner las mascarillas para subir al podium. Son muchas niñas que manejar, y ahí están las entrenadoras. Ya Arantxa Zaragoeta está colocando al equipo de las animadoras del Club Alaya. Y María Mendía les está ya poniendo esa medalla a las gimnastas que se han quedado primeras clasificadas. Enhorabuena a los dos conjuntos, un gran trabajo. Sé que oís mucho ruido de fondo desde casa, es el ruido de ambiente que tenemos aquí de las gimnastas que tenemos al lado en los previos, ya calentando para entrar a competir, más todo lo que se oye de esa emoción a la hora de recibir las medallas, como las entrenadoras les sacan fotos, les están acompañando, ahí las tenemos, cómo se ponen incluso ellas en el podium.
Ahora nos saludan, nosotras también les saludamos, os mandan un fuerte... Ahí les veis cómo saludan a vosotros y se van felices con ese salto que acaba de dar esa niña del podium. Bueno, pues vamos a seguir con la competición. Categoría alevín. Actúa Club Rítmica Barañáin. Pues ahora pasamos, dentro de la categoría alevín, que siguen siendo pelotas y manos libres, pasamos a la modalidad de equipos. Equipos entre 7-8 gimnastas. Estas niñas de Rítmica Barañáin salen con ese tutú rosa, con esa malla, muy estiraditas. Vamos a ver su coreografía. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Pues muy mágicas estas niñas. Han hecho pues unas colaboraciones muy bonitas con el manejo de la pelota. No han tenido ningún fallo y se ve que se han entrenado mucho para llegar hasta aquí y que le han puesto mucha ilusión. Categoría alevín. Actúa Unión Deportiva Cultural Rochapea.
Pues estas gimnastas del Club Unión Deportiva Rochapea han tenido, bueno, pues ahí sale ahora la niña que no ha podido competir. Qué detalle tan bonito por parte de Orchadar. Bueno, lo que comentaba también antes, estamos en una competición donde no se penalizan las salidas de aparato. Se han lanzado muy fuerte, tienen que, bueno, pues la pelota es un aparato que a la hora de hacer los intercambios, bueno, pues hay que lanzar con una técnica para que esa pelota llegue a la gimnasta y esa gimnasta la recoja bien. Bueno, son niñas que están aprendiendo y pues no pasa nada, han tenido esa salida de aparato y gimnasta y lo más importante es que ha sabido reaccionar muy bien, ha seguido la coreografía y eso es, pues eso, aprender el fallo ya está hecho y se continúa y lo ha hecho fenomenal. Categoría Alevín. Actúa Club Rítmica Huarte. Pues vemos salir al Club Rítmica Huarte esta gimnasta de la sudadera rosa que se llama Yunes Arasate. Se rompió el brazo la semana pasada y no puede competir. Marta Zubiri, la entrenadora, le está dando el papel de poner el aparato de suplencia y esta niña pues no, lógicamente no puede competir, pero ahí está con Marta animando a sus compañeras. Marta ha adaptado el ejercicio y están guapísimas. Han estado súper graciosas, como disfrutan, es que me da la risa porque he visto una cara aquí de una niña disfrutando, es que bueno, pues eso, es espontaneidad pura y le sale, como es su primera competición, le sale todo, ¿no? Todo y más. Pues ahí vemos a Marta Zubiri recogiendo las pelotas de recambio y mira, nos saluda. Ay, qué simpática. Es que estamos pues disfrutando mucho esta mañana. Sabemos que estamos muy relajadas, no es una competición donde se juega nada, no es una competición nada que bueno, pues que
que es, a ver cómo explicarlo, que tengan la tensión de clasificarse para un campeonato de España o donde hay campeonatos que sí que pues hay mucha tensión. Este campeonato es una gozada, todas se llevan su medalla, todas tienen su momento de, bueno, pues de salir aquí, de enseñarnos a las jueces, a toda la federación, a todos vosotros, todo, que sois muy importantes, que es que no quiero olvidar que os echamos mucho en falta la grada vacía. Bueno, pues vamos a seguir con la competición. Es ahora entrega de medallas. Ya oís los gritos de las niñas, cómo están ahí todas preparándose para entrar ya a la zona de competición con la mascarilla. Al podium, repito una vez más, no pueden subir sin mascarilla, no se puede dar ni abrazos ni besos. Clasificación de la categoría alevín en modalidad de equipos. Tercer clasificado, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Segundo clasificado, Club Rítmica Huarte. Y primer clasificado, Club Rítmica Barañáin. Pues ahí vemos entrar a las gimnastas del Club Deportivo Rochapea, y la gimnasta que tiene el brazo roto también va al podium. Es un gran detalle por parte de Orchadar. No sé qué está pasando, pero cuántas lesionadas. También está la niña del Club Rítmica Huarte, también con el brazo roto, con sus compañeras en el podium. Bueno, las lesiones de brazos rotos y tal que estamos viendo, porque ahora mismo somos muy nos estamos dando cuenta de la de lesiones de traumatología que hay, pero lo que nos dicen las entrenadoras, ninguna se lo ha hecho entrenando. Una se ha caído por las escaleras, la otra se ha subido a una portería y se ha caído de lo más alto. Pues bueno, pues son niñas, juegan y no pasa nada, es lo que hay. Ser niño y niña y bueno, y hacer travesuras. Pues aquí vemos cómo entregan la medalla una por una, sin nada de abrazos. Qué contentas están, no sé si les oí desde casa. Cómo se aplauden entre ellas. Muy bien, Ainhoa, ese aplauso para estos tres equipos. Nos saludan, les saludamos nosotras. Y os mandan muchos abrazos a los padres, las madres, las abuelas, abuelos, a todos los que les estáis viendo. Categoría infantil. Actúa Club Rítmica Aranguren J. Pues ahí están entrenando a las gimnastas del Club Rítmica Aranguren. Estas 6 gimnastas, categoría infantil, les ha tocado este curso trabajar con aro.
Pues así termina la actuación de este equipo infantil del Club Aranguren. Están Aroa y Jenny dándoles las indicaciones ellas mismas. Naroa y Jenny se lo están pasando genial, como se ríen, ya les veis. Y bueno, pues esto es un gustazo de verlas. Categoría infantil. Actúa Club Rítmica Ansoain. Pues aquí tenemos al equipo de Ansoain. Verónica Moreno, que es la entrenadora, nos comenta que es la primera vez que compiten con dos integrantes nuevas de este año, además, que les encanta la gimnasia y que son muy divertidas y un cielo de niñas. Muchísima suerte. Pues estas gimnastas de categoría infantil del Club Rítmica Ansoain han estado muy elegantes, han realizado un ejercicio muy bueno, con una técnica de aparato muy bien realizada. Salen súper contentas ahí con su entrenadora Verónica y dando botes, no sé si les veis, yo creo que sí. La verdad que cuando entrenas y la coreografía que tienes que realizar de aquí delante del jurado te sale bien, han competido con tranquilidad. Es muy importante a la hora de estar en un tapiz. Bueno, como en todos los deportes de competición, es muy importante el tema psicológico, bueno, pues no agobiarte, controlar esos nervios,
pensar antes de ejecutar. Y bueno, pues estas 6 gimnastas lo han hecho muy bien. Categoría infantil. Actúa Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues continuamos con la categoría infantil. Son estas gimnastas del Club Deportivo Rochapea y tienen ya preparadas sus 3 aros y 3 manos libres. Mucha suerte. Pues ahí escuchamos a Orchada, la entrenadora del Club Rochapea, cómo anima a sus gimnastas. Han hecho unos grandes lanzamientos, la verdad que nos saludan, esos saludos también que lleguen a casa. Ya han salvado, la verdad que una gimnasta ha estado muy atenta, casi se sale el aparato del practicable, y me ha gustado mucho la variedad con la que han manejado los aros. Han hecho los equilibrios, el salto y el giro, que es obligatorio en el ejercicio. Bueno, pues faltaba un poquito estirar esas rodillas, esos pies. Esto es a base de entrenar y de años, pero la técnica de aro, pues sí, la verdad que han trabajado muy bien. Categoría infantil. Actúa Club Rítmica Alaya M. Estas gimnastas del Club Rítmica Alaya van a realizar este ejercicio con el aro y manos libres. So I've made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire
and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. I've been angry and sad about things that you do. I can't count all the times that I told you we're through. And when you go, when you slam the door, I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. Mamma mia. Pues con esta música de Mamma Mía, este clásico de ABBA, estas 5, 6 gimnastas del Club Rítmica Alaya han realizado una variedad de manejos de aro. La verdad que para ser niñas que acaban de empezar, que llevan muy poquito tiempo haciendo gimnasia, pues la coreografía ha sido muy completa, muchas variedades de desplazamientos, de unos intercambios ya con cierta altura, que tiene mucha dificultad, no han tenido caídas y la verdad que han estado muy correctas. Clasificación de la categoría infantil en modalidad de equipos. Tercer clasificado, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Segundo clasificado, Club Rítmica Alaya M y Club Rítmica Aranguren J. Y primer clasificado, Club Rítmica Ansoain.
pues ya se están colocando las gimnastas en el podium. Es la primera vez que tenemos un empate en el segundo puesto. Durante la jornada de ayer por la tarde y hoy por la mañana, pues no se había producido ningún empate. Aquí tenemos, pues, en primer lugar las gimnastas de Answine. En segundo lugar, empatadas Gimnasia Rítmica Aranguren y Alaya. Y las últimas en tercer lugar, el Club Rochapea. Les están poniendo a sus entrenadoras las medallas. Verónica, la entrenadora de Answine, no llega a ponérsela a ver, ya está. Bueno, pues están todas súper contentas con sus medallas, entrenadoras sacando fotos. Y ahí va el saludo de estas gimnastas para los que estáis desde casa viéndolas. Han hecho un buen trabajo todas, unas coreografías muy completas. Ya se retiran y vamos a dar paso al último bloque de esta mañana con la categoría cadete. Categoría cadete. Actúa Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues ahora ya se está poniendo Garasi, la entrenadora del Club Rochapea, está poniendo ahí las mazas en la zona de fuera del practicable. Se puede poner, siempre con este protocolo que tenemos, se puede poner aparato de suplencia. El club, la Federación Navarra no puede poner, ya que no se pueden compartir ningún material entre clubes. Mucha suerte a estas niñas y vamos a ver qué tal compiten. Show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop, but at least I'm alive. Rain on me. Rain on me, rain, rain. I'm gonna drop, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain. Rain on me. Hands up to the sky. I
galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami, hands up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly. Rain, rain, rain. Pues con esta última colaboración de la voltereta que ha hecho esta segunda gimnasta que tenemos aquí en la fila saludando, esa gimnasta me ha gustado mucho, ha estado toda la coreografía muy sonriente, muy segura, escuchando muy bien la música, pero bueno, que todas las mazas es un aparato complicado y han tenido lanzamientos con las mazas enganchadas, bonitos intercambios, colaboraciones, la verdad que pues muy bien estas gimnastas. Categoría cadete, actúa Club Rítmica Alaya. Pues ya para terminar esta competición entran el equipo de Alaya Cadete. Son gimnastas del 2006, 2007, 2008. Llevan la música de Nimen y con una tendencia de hip hop. Realmente es destacar que cuando las gimnastas son pequeñitas, las músicas van adaptadas también a su edad. Y ahora ya estas gimnastas categoría cadete, pues que tengan una música y hagan pasitos de hip hop, pues que también es muy interesante. Mucha suerte para estas gimnastas. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 I've created a monster. There's nobody wants to see Marshall no more. They want Shady. I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and some on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits, fuck you, Debbie. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Pues ahí oís los aplausos de la entrenadora de Alaya. Están las gimnastas saludando al final de este ejercicio.
la entrenadora la verdad que ha arriesgado mucho. Han tenido caídas en ese lanzamiento voltereta y bueno, pues la verdad que para estos niveles es lanzar una maza y hacer un elemento de rotación y recogerla en el suelo es complicado. Pero bueno, está muy bien que las entrenadoras se arriesguen, que pongan dificultades y que las gimnastas luchen por ello. Que bueno, pues las veo ahora mismo reírse, se están poniendo las mascarillas y pues han estado con esa música de hip hop muy bien adaptada a los movimientos y bueno, pues la técnica de mazas han tenido mucho rato una maza solo cada gimnasta. Bueno, pues también es importante manejar las dos mazas haciendo molinos asimétricos, pero bueno, a mí me ha parecido que esta coreografía estaba muy bien adaptada. Ya se van colocando para terminar esta competición la entrega de medallas de la categoría cadete. A ver las jueces que están terminando de deliberar, de poner las notas. Y en cuanto las tenga Ainhoa, dice la clasificación. Creo que ya lo tiene. Adelante, Ainhoa. Clasificación de la categoría cadete. Segundo clasificado, Club Rítmica Alaya. Y primer clasificado, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues ya veis cómo se van colocando las gimnastas del Club Rítmica Alaya, estas gimnastas de categoría cadete, y cómo van subiendo al podium también al puesto número 1 las gimnastas del Club Unión Deportiva Rochapea. Se nota que, lógicamente, se nota la edad, ya saben colocarse en el podio ordenadamente, ya no tienen que estar las entrenadoras como en las categorías anteriores, en las pequeñitas que no podían, pues eso, se empujaban unas a otras, se caían. Bueno, pues ya está con esta edad, ya veis que ellas, en la autonomía que tienen, como saben, hasta horchada se sube para ponerle la medalla a sus gimnastas. Da gusto verlas crecer, da gusto en los clubes como empiezan niñas con 5 o 6 años y pues verlas ahora mismo en esta categoría pues es lo que tiene disfrutar del deporte que elijas y bueno, pues estar con compañeras, con amigas y no en casa todo el día. Bueno, pues sabemos que el deporte, y es de los hábitos que intentamos desde la Federación Navarra de Gimnasia, desde el Instituto Deportivo y Juventud de Gobierno Navarra, pues fomentar el deporte en todos los niveles. Ya veis que contentas están, cómo se aplauden, bueno, pues así estamos durante toda la jornada de hoy. Vivimos lo mismo ayer por la tarde y ha sido precioso ver pasar a estas 500 gimnastas de todos los clubes de Navarra. Quiero agradecer a las jueces que han estado en esta competición, Maite Fernández, Amaya Antoñanza y Lorea Morales. Quiero agradecer también a Fermín el trabajo que ha hecho ayer y hoy como técnico del deportenavarro.com. Quiero agradecer aquí a Ainhoa Recalde, mi compañera de megafonía, a Adriana Perú por ser la directora técnica de la Federación Navarra de Gimnasia, a Josu Ros, que es nuestro presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, y a las secretarias de pista Silvia Ciaurriz, Leire,
que han hecho que este protocolo COVID durante estas 2 jornadas de Juegos Deportivos de Navarra se haya cumplido y no haya ninguna incidencia con ninguna gimnasta ni con ninguna persona que estamos aquí. Pues nada, damos por terminada esta competición. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar a vuestras hijas, por seguir este deporte que tanto nos apasiona, y el sábado que viene continuaremos con la segunda fase de los Juegos Deportivos nivel 3 y 4 en conjuntos. Un abrazo muy fuerte, me despido, Cristina Jaurrieta, y continuaremos haciéndoos llegar a casa todo lo que aquí vivimos en Mendillorri. Un saludo y un placer estar con vosotros. En la vida, como en el deporte, bizitzan kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.